Señora, ¿por qué el padre de mi hija está en ese cuadro?, preguntó Lucía Fernández, con la voz temblorosa y el corazón desbocado, señalando el retrato que dominaba el salón principal de la mansión. El silencio que siguió fue tan denso que pareció detener el tiempo, dejando a todos en la sala atrapados en un instante de conmoción absoluta. El autobús se detuvo con un chirrido frente a las enormes rejas de hierro forjado. Lucía Fernández descendió con cuidado, ajustando la falda de su uniforme nuevo. A sus 26 años, aún le resultaba extraño verse con aquella ropa tan formal, tan distinta a los jeans y camisetas que usaba en las cafeterías donde había trabajado hasta ahora. Nunca imaginó que terminaría como empleada doméstica en una mansión, pero la vida raramente seguía los caminos planeados. Contempló la imponente propiedad que se alzaba al final de un camino de grava perfectamente cuidado. La mansión Velázquez, en el exclusivo barrio de La Moraleja, Madrid, con sus 3 plantas de elegante arquitectura neoclásica y sus jardines meticulosamente diseñados, intimidaba incluso a la distancia. Lucía respiró hondo, intentando calmar los nervios que le revolvían el estómago. El sueldo era casi el triple de lo que ganaba antes, y por primera vez desde el nacimiento de su hija, Sofía, podría permitirse algo más que subsistir mes a mes. «Por Sofía», murmuró para darse valor mientras pulsaba el intercomunicador junto a la reja. Una voz femenina respondió al instante. «Mansión Velázquez, ¿en qué puedo ayudarle?» «Buenos días, soy Lucía Fernández. Hoy es mi primer día de trabajo». Tras un zumbido metálico, la enorme reja comenzó a abrirse lentamente. Lucía avanzó por el sendero, sintiendo que con cada paso se adentraba en un mundo que no le pertenecía. Rosales podados flanqueaban el camino, y una fuente de mármol central lanzaba chorros de agua cristalina hacia el cielo despejado de aquella mañana de abril. En la puerta principal la esperaba una mujer de mediana edad, con un uniforme similar al suyo, pero con un delantal que indicaba su posición superior. «Bienvenida, soy Carmen», se presentó el ama de llaves con una sonrisa amable pero profesional. «La señora Isabel te espera en el salón principal para darte las instrucciones personalmente». Lucía siguió a Carmen a través de un recibidor de mármol con una lámpara de araña que destellaba como si contuviera todos los cristales del mundo. Sus zapatos resonaban contra el suelo pulido mientras pasaban por salones decorados con antigüedades y toques contemporáneos. «Aquí estamos», anunció Carmen, deteniéndose frente a una puerta doble de madera tallada. «Recuerda, a la señora Isabel le gusta que la llamen señora o señora Velázquez, nunca por su nombre de pila». Con un leve golpe, Carmen anunció: «Señora, la nueva empleada está aquí». «Adelante», respondió una voz femenina desde el interior. El salón principal era aún más impresionante que el resto de la casa. Amplios ventanales dejaban entrar la luz natural, iluminando sofás de terciopelo gris, mesas de caoba y una chimenea de mármol que dominaba una pared. Frente a ella, sentada en un sillón con la espalda erguida, estaba Isabel Velázquez. A sus 60 años, mantenía una elegancia que hablaba de generaciones de refinamiento. Su cabello plateado, recogido en un moño impecable, complementaba un traje sastre azul y un collar de perlas con pendientes a juego. «Buenos días», saludó Isabel con tono sereno pero autoritario. «Tú debes ser Lucía». «Sí, señora Velázquez». «Buenos días», respondió Lucía, intentando proyectar confianza. Isabel la observó de arriba a abajo con una mirada evaluadora que hizo que Lucía se sintiera expuesta. «Carmen me ha hablado bien de ti. Dice que tienes experiencia en servicio al cliente y aprendes rápido». «Trabajé 5 años en restaurantes y cafeterías, señora», explicó Lucía. «Sé lo importante que es la atención al detalle y el servicio impecable». «Bien, la mansión Velázquez tiene estándares muy altos», dijo Isabel, levantándose con un movimiento fluido. «No solo por el valor de los objetos, sino por la tradición de excelencia que mi familia ha mantenido por generaciones». Lucía asintió, esforzándose por parecer segura a pesar de sentirse fuera de lugar. «Entiendo, señora. Haré mi mejor esfuerzo para estar a la altura». «Eso espero», respondió Isabel caminando hacia un ventanal. «Antes de que Carmen te explique tus funciones, quiero mostrarte algo para que entiendas la importancia de esta casa». Con un gesto elegante,
Le indicó que la siguiera hasta la pared opuesta, donde colgaban varios retratos enmarcados en oro. Eran pinturas al óleo de distintos miembros de la familia Velázquez, cada uno con un aire de distinción. Los Velázquez han sido fundamentales en el desarrollo económico de esta región desde hace más de un siglo, explicó Isabel con orgullo. Mi esposo, Antonio Velázquez, señaló el retrato de un hombre de aspecto severo con bigote recortado. Continuó el legado empresarial de su padre hasta su fallecimiento hace 10 años. Lucía observaba atentamente, asintiendo con respeto. Su mirada pasó del patriarca a un retrato más pequeño de una joven pareja en su boda, y luego a un retrato familiar completo. Estos son nuestros hijos, continuó Isabel. Clara, la mayor, vive en París con su esposo diplomático, y la voz de Isabel continuó, pero Lucía ya no la escuchaba. Todo su cuerpo se paralizó, y sintió como si el suelo se convirtiera en arenas movedizas. Su corazón latía con tanta fuerza que temió que se escuchara en la sala. Allí, enmarcado en oro, estaba él. Los mismos ojos verde oscuro, la misma mandíbula definida, el mismo cabello castaño ondulado que nunca quedaba perfectamente peinado. Era él, sin duda, el hombre que había conocido como Álvaro, el hombre que había desaparecido de su vida tan repentinamente como había entrado. El padre de Sofía. ¿Te encuentras bien?, preguntó Isabel, notando su palidez. Te has puesto pálida. Lucía intentó hablar, pero las palabras se negaban a salir. Sentía la boca seca, las manos temblorosas. Con un esfuerzo sobrehumano, señaló el retrato y formuló la pregunta que jamás pensó hacer. Señora, ¿por qué el padre de mi hija está en ese cuadro? El silencio que siguió fue tan absoluto que podría haberse escuchado la caída de un alfiler. Isabel Velázquez la miró con una mezcla de confusión e indignación creciente. ¿Qué has dicho?, preguntó, su voz ahora con un filo cortante. Lucía supo que había cometido un error terrible al hablar sin pensar, impulsada por la conmoción, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Lo siento, señora. Yo, balbuceó, pero las palabras correctas no acudían a su mente aturdida. Isabel dirigió su mirada al retrato y luego a Lucía con expresión severa. Este es mi hijo, Diego Velázquez. Actualmente está en el extranjero dirigiendo la expansión internacional de nuestras empresas, declaró con frialdad. Y te aseguro que no puede ser el padre de tu hija. Debes estar confundida. Pero Lucía sabía que no había confusión. Esos ojos verdes, idénticos a los de Sofía, la miraban desde el lienzo con la misma intensidad que la habían cautivado 5 años atrás. No estoy confundida, señora, respondió con una voz más firme de lo que esperaba. Hace 5 años conocí a un hombre que se presentó como Álvaro. Estuvimos juntos 3 meses y luego desapareció sin explicación. Semanas después descubrí que estaba embarazada. Isabel la observaba, su postura rígida. Eso es ridículo, pronunció cada palabra como una sentencia. Diego nunca usaría un nombre falso. Es un Velázquez, de una de las familias más respetadas del país. Señora, con todo respeto reconocería ese rostro en cualquier parte, insistió Lucía, sorprendida por su valentía. Mi hija Sofía tiene sus mismos ojos verdes, su misma sonrisa. La mención de características físicas pareció alterar algo en la compostura de Isabel. Por un instante, un destello de duda cruzó su mirada. Esto es completamente inapropiado, declaró. No contrato personal para escuchar historias fantasiosas sobre mi familia, si esto es un intento de extorsión. No, interrumpió Lucía, horrorizada. Nunca busqué a Álvaro o Diego después de que desapareciera. Ni siquiera sabía su verdadero nombre o dónde encontrarlo. Esto es una coincidencia terrible. Isabel permaneció en silencio, evaluando la situación. Una coincidencia, como dices, que resulta extremadamente conveniente, respondió con tono gélido. Apareces justo cuando Diego está por regresar del extranjero. Lucía sintió que el suelo volvía a desvanecerse. ¿Va a regresar?, preguntó en un susurro. Esta semana, confirmó Isabel, observando su reacción, después de 3 años supervisando nuestros negocios en el extranjero. Lucía procesó la información. 3 años fuera. Eso significaba que estuvo en Madrid cuando la conoció, cuando la dejó,
cuando Sofía fue concebida. No tenía idea, murmuró sinceramente. Solo necesitaba el trabajo para mantener a mi hija. Algo en su tono pareció ablandar ligeramente la expresión de Isabel. La mujer se acercó a un sofá y se sentó, indicándole a Lucía que hiciera lo mismo. «Siéntate», ordenó, con un tono menos hostil. «Y cuéntame exactamente cómo conociste a este Álvaro». Lucía obedeció, acomodándose en el borde del sofá, tensa. Fue hace 5 años. Trabajaba en una cafetería en el centro, cerca de la Plaza Mayor. Comenzó, recordando aquel día como si fuera ayer. Él venía todas las mañanas. Siempre pedía lo mismo: café solo y un croissant de almendras. Isabel asintió levemente, y Lucía reconoció un destello de familiaridad en su gesto. Aparentemente, los gustos de Diego no habían cambiado. Un día me invitó a salir. Dijo que trabajaba en finanzas, que viajaba mucho. Nunca hablaba de su familia ni de su pasado, continuó Lucía. Estuvimos juntos 3 meses. Fueron los mejores de mi vida. Se detuvo, sintiendo un nudo en la garganta al recordar los paseos por el Retiro, las cenas sencillas pero románticas, las conversaciones hasta el amanecer. Y luego presionó Isabel con curiosidad, aunque con evidente recelo. Un día simplemente no apareció. No respondió a mis llamadas. Nadie en la cafetería lo había visto. Era como si se hubiera desvanecido, explicó Lucía, reviviendo la angustia de aquellos días. Semanas después, supe que estaba embarazada. Intenté buscarlo, pero no tenía apellido, dirección, ni amigos comunes. Solo un nombre que ahora sé que era falso. Isabel la observaba intensamente, evaluando la veracidad de cada palabra. Finalmente, se levantó y caminó hasta un escritorio, de donde extrajo un pequeño álbum de fotos. «Mi hijo no es un irresponsable que abandona a mujeres embarazadas», declaró con firmeza, aunque algo en su tono sugería que intentaba convencerse a sí misma. «Pero si lo que dices es cierto, habrá pruebas». Abrió el álbum y se lo extendió a Lucía. Eran fotografías informales, Diego en graduaciones, viajes, reuniones familiares. «¿Reconoces a este hombre como el padre de tu hija?», preguntó Isabel con voz controlada. Lucía tomó el álbum con manos temblorosas. Cada página confirmaba lo que ya sabía. Allí estaba él, en una foto en la playa con la misma sonrisa torcida que Sofía había heredado, en otra celebrando un cumpleaños con ese gesto de pasarse la mano por el cabello cuando estaba nervioso. Detalles que ningún retrato formal capturaría, pero que ella había memorizado. «Es él», confirmó con un hilo de voz, deteniéndose en una fotografía donde Diego aparecía relajado, con jeans y camiseta, tan similar al Álvaro que había conocido. «Este es el hombre que conocí». Isabel permaneció inmóvil, su rostro una máscara de compostura que apenas disimulaba la tormenta interior. Se acercó y observó la fotografía. «Esa foto es de hace 5 años», dijo. Diego acababa de graduarse de su maestría y estaba tomándose un descanso antes de incorporarse a la empresa familiar. Lucía asintió. Los tiempos coincidían perfectamente. Fue entonces cuando lo conocí. Un silencio tenso se instaló entre ambas mujeres. Isabel caminó hacia un ventanal, dándole la espalda, como si necesitara un momento para procesar la información. «¿Tienes alguna prueba?», preguntó finalmente. «Fotos, mensajes, algo que demuestre vuestra relación». Lucía tragó saliva. «Tengo algunas fotos en mi teléfono de nosotros juntos», respondió. «Y Sofía, ella es la prueba viviente. Tiene sus ojos, su sonrisa. Incluso hace ese gesto con la nariz cuando se concentra, exactamente como él». Esta observación pareció impactar a Isabel. Se giró lentamente y por primera vez Lucía vislumbró una grieta en su fachada. La posibilidad de tener una nieta desconocida parecía haber penetrado su coraza. «¿Cuántos años tiene Sofía?», preguntó Isabel, pronunciando el nombre con cautela. 4 años y 2 meses, respondió Lucía. «¿Y nunca intentaste?» «Buscar dinero, extorsionarlo», completó Lucía, con un tono defensivo. «Ni siquiera sabía quién era realmente. Para mí era solo Álvaro, un hombre que desapareció tan rápido como había entrado en mi vida. No sabía que era un Velázquez. No sabía que tenía dinero o posición social.
Isabel la estudió durante unos segundos. ¿Entiendes que esta situación es extraordinaria?, dijo finalmente. Lo entiendo, señora, asintió Lucía. Y créame, nunca imaginé que mi primer día de trabajo terminaría así. Vine porque necesitaba el empleo, no porque buscara a Diego. La tensión en los hombros de Isabel pareció disminuir ligeramente. Diego regresará este jueves, informó tras una pausa. Supongo que tendrá que enfrentar esta situación directamente. Lucía sintió que su corazón daba un vuelco. La idea de volver a ver a Diego, de enfrentarlo después de 5 años, la llenaba de ansiedad, resentimiento y algo más que se negaba a reconocer. ¿Qué pasará ahora, señora Velázquez?, preguntó, consciente de que su futuro y el de su hija pendían de un hilo. Con mi trabajo, quiero decir. Isabel recuperó su compostura. Lo más prudente es mantener la situación como está hasta que Diego regrese, decidió. Continuarás trabajando aquí como estaba previsto. Nadie, absolutamente nadie, debe saber de esta conversación. Ni siquiera Carmen. Lucía asintió, aliviada de no ser despedida. Por supuesto, señora, pero... Isabel levantó una mano para detenerla. Necesitaré ver a esa niña, a Sofía. Si realmente es una Velázquez, debo conocerla. Lucía se tensó instintivamente. Durante 4 años había protegido a Sofía de un mundo que las había tratado con indiferencia. La idea de exponerla a esta familia, a este mundo de riqueza y privilegio, la aterrorizaba. Sofía no sabe nada sobre su padre, explicó con cautela. Solo le he dicho que tuvo que irse muy lejos. Una sombra de desaprobación cruzó el rostro de Isabel, pero no comentó al respecto. Tráela mañana después de tu turno, indicó. Podemos encontrarnos en la casa de invitados al final del jardín. Es más discreto. Lucía asintió, sabiendo que no estaba en posición de negociar. Así lo haré, señora. Bien, concluyó Isabel, levantándose para señalar que la conversación había terminado. Ahora Carmen te mostrará tus obligaciones. Espero que este asunto personal no interfiera con tu desempeño laboral. No interferirá, aseguró Lucía, poniéndose de pie. Gracias por su comprensión, señora Velázquez. La expresión de Isabel se suavizó casi imperceptiblemente. Hace 5 años, mi hijo se encerró en su habitación durante días, comentó de pronto. Cuando salió, anunció que aceptaría el puesto en nuestra filial de Europa. Nunca explicó qué provocó ese cambio tan repentino. Con esas enigmáticas palabras, Isabel llamó a Carmen, quien apareció rápidamente, como si hubiera estado esperando cerca. El resto del día transcurrió como en un sueño. Lucía siguió a Carmen por los pasillos relucientes de la mansión, aprendiendo sus obligaciones, memorizando rutinas y reglas, mientras su mente procesaba lo ocurrido. El padre de su hija no era un simple empleado de finanzas que la había abandonado, sino Diego Velázquez, heredero de una de las familias más poderosas de España. Y en menos de una semana lo tendría frente a frente. ¿Te encuentras bien?, preguntó Carmen cuando Lucía dejó caer un trapo por tercera vez mientras limpiaban el comedor principal. Pareces distraída. Lo siento, se disculpó Lucía, recogiéndolo rápidamente. Es solo el primer día, los nervios. Carmen asintió comprensivamente. La señora Isabel puede ser intimidante al principio, pero es justa. Si haces bien tu trabajo, no tendrás problemas. Si ella supiera, pensó Lucía, forzando una sonrisa. Cuando terminó su turno y salió de la mansión, el sol comenzaba a ponerse. Esperó el autobús en la misma parada donde había descendido esa mañana, sintiendo que había vivido una década en un solo día. Al llegar a su pequeño apartamento en un barrio modesto del sur de Madrid, encontró a su vecina, doña Carmen, viendo televisión con Sofía acurrucada a su lado. «Mamá», exclamó la niña, corriendo a sus brazos. Lucía la abrazó con fuerza, inhalando el olor a champú infantil de su cabello. Sofía, con su vestido favorito de flores y sus zapatillas desgastadas, era su universo entero. «¿Cómo te portaste hoy, princesa?», preguntó, besando su frente. «Muy bien. Doña Carmen me enseñó a hacer pulseras de hilo». «Mira», respondió Sofía, levantando su muñeca donde lucía una colorida pulsera trenzada. «Es preciosa», sonrió Lucía,
intercambiando una mirada de agradecimiento con su vecina. Después de que Carmen se marchara, Lucía preparó una cena sencilla, huevos revueltos con pan tostado, la favorita de Sofía. Mientras comían, observó a su hija con nuevos ojos, identificando cada rasgo heredado de Diego: los ojos verde oscuro, la forma de la barbilla, el fruncir del ceño cuando algo le intrigaba. «Mañana conocerás a alguien especial», dijo de pronto, sorprendiéndose a sí misma. «¿Quién?», preguntó Sofía, curiosa. Lucía dudó, buscando las palabras adecuadas. «Una señora mayor, muy elegante», respondió finalmente. «¿Es tu amiga?», insistió Sofía, siempre directa. «No exactamente», sonrió Lucía débilmente, «pero quiere conocerte». Sofía asintió con la seriedad que solo los niños muestran ante noticias mundanas. «¿Puedo llevar a Pelusa?», preguntó, refiriéndose a su conejo de peluche inseparable. «Por supuesto que sí», aseguró Lucía, sintiendo un nudo en la garganta. Esa noche, después de acostar a Sofía, Lucía se sentó en la pequeña mesa de la cocina y sacó su teléfono. Buscó en la galería hasta encontrar las fotos que había mencionado a Isabel. Allí estaba él, Álvaro, como lo había conocido, sonriendo a la cámara con un brazo alrededor de sus hombros. Habían sido tan felices durante esos breves meses. Un recuerdo súbito la asaltó. La última vez que lo vio, Álvaro, o Diego, había parecido distante, preocupado. Cuando le preguntó qué ocurría, respondió vagamente algo sobre responsabilidades familiares y decisiones difíciles. Al día siguiente, desapareció. Las palabras de Isabel resonaron en su mente. «Mi hijo se encerró en su habitación durante días». Nunca explicó qué provocó ese cambio tan repentino. Por primera vez en 5 años, Lucía consideró que Diego no la había abandonado por elección propia. Mientras tanto, a miles de kilómetros, en una habitación de hotel en Londres, Diego Velázquez terminaba de hacer las maletas. Su teléfono sonó con un mensaje de su madre. «Diego, necesito que adelantes tu regreso. Han surgido asuntos importantes que requieren tu presencia inmediata». Frunció el ceño, intrigado. Su madre no era dada a urgencias innecesarias. Revisó su agenda y respondió: «Puedo tomar un vuelo mañana por la noche. Llegaría el miércoles por la mañana. ¿Está todo bien?». La respuesta llegó en segundos. «Todo está bien, solo regresa cuanto antes». Diego dejó el teléfono sobre la cama, con una extraña sensación de inquietud. Su mirada se detuvo en un pequeño objeto que siempre llevaba consigo, un posavasos de cartón de una cafetería del centro, con un nombre garabateado en el reverso: Lucía. Lo había conservado 5 años, incapaz de deshacerse de él, incapaz de olvidar lo que pudo haber sido. La mañana siguiente, Lucía llegó a la mansión Velázquez con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había dormido poco, atormentada por preguntas sin respuesta. ¿Cómo reaccionaría Diego al verla? ¿Qué diría cuando supiera que tenía una hija? ¿Por qué la había abandonado realmente? Carmen la esperaba en la entrada de servicio con una lista de tareas. «Buenos días, Lucía», saludó. «Hoy te encargarás de la limpieza del ala este». La señora Isabel indicó que necesita especial atención porque el señor Diego regresará pronto. El nombre hizo que Lucía se tensara. «¿Cuándo exactamente?», preguntó, intentando sonar casual. «El jueves por la mañana», respondió Carmen, consultando su agenda. «Aunque, entre nosotras, no me sorprendería que llegara antes. La señora Isabel ha estado moviendo cielo y tierra para adelantar su regreso». Lucía asintió, agradeciendo la información. 2 días. Tenía 2 días para prepararse para el reencuentro. Durante la mañana, siguió las instrucciones de Carmen, limpiando meticulosamente habitaciones que ya parecían impecables. Al llegar a la suite del señor Diego, sus manos temblaron ligeramente. Entrar en el espacio privado del hombre que había conocido como Álvaro resultaba surrealista. La habitación era amplia y elegante, pero sorprendentemente sobria para alguien de su posición. Una cama king dominaba el centro, flanqueada por mesitas minimalistas. Un escritorio de caoba junto a la ventana estaba ordenado, con una laptop cerrada y un portarretrato volteado hacia abajo. Lucía se movió por la habitación como si estuviera en un museo, temerosa de tocar más de lo necesario.
Mientras cambiaba las sábanas, notó un aroma en la almohada, una fragancia de madera y cítricos que la transportó 5 años atrás, a las noches compartidas en su pequeño apartamento. La tentación de revisar el portarretrato era insoportable. Finalmente, con el pretexto de limpiar el polvo, lo levantó. La fotografía mostraba a Diego con sus padres en una ceremonia de graduación, pero lo que captó su atención fue un pequeño objeto semioculto detrás del marco, un posavasos de cartón desgastado. Lo reconoció al instante. Era de la cafetería donde trabajaba, donde se habían conocido. Con manos temblorosas, lo giró y confirmó lo que sabía. En el reverso estaba escrito Lucía, con su propia caligrafía. Lo había conservado. Durante 5 años, Diego había guardado este recuerdo de ella. ¿Qué haces? La voz de Isabel la sobresaltó tanto que casi dejó caer el portarretrato. Giró rápidamente, colocándolo en su lugar. Señora Velázquez, estaba limpiando, balbuceó, sintiendo el calor subir a sus mejillas. Isabel la observó con expresión inescrutable, deteniéndose brevemente en el portarretrato. ¿Has encontrado algo interesante?, preguntó con tono neutro, aunque sus ojos brillaban con agudeza. Lucía dudó. Mentir sería inútil. Isabel era demasiado perspicaz. Un posavasos, respondió finalmente, con mi nombre. Él lo conservó. Algo indefinible cruzó el rostro de Isabel. Sorpresa, confirmación, resignación. Diego nunca ha sido de los que desechan recuerdos fácilmente, comentó, acercándose a la ventana. Ni personas. ¿Qué quiere decir?, preguntó Lucía, intrigada por el comentario. Isabel permaneció en silencio, como debatiendo cuánto compartir. Mi hijo ha cambiado desde que regresó de Londres hace 5 años, dijo finalmente. Se volvió más reservado, más distante. Aceptó el puesto en Europa sin dudarlo, aunque siempre había dicho que prefería quedarse aquí. Lucía procesó esta información, conectándola con el abrupto final de su relación. Pensé que me había abandonado porque se había cansado de mí, confesó en voz baja, que solo había sido un pasatiempo. Los Velázquez no tratan a las personas como pasatiempos, respondió Isabel con cierta rigidez. Tenemos defectos, pero la frivolidad no es uno de ellos. Se volvió hacia Lucía, estudiándola como si la viera por primera vez. Ahora entiendo por qué se interesó en ti, añadió con un tono casi de aprobación. Tienes carácter. No te intimidas fácilmente. Lucía no supo cómo responder a este inesperado cumplido. Termina aquí y luego ve a la cocina, continuó Isabel, volviendo a su tono autoritario. Te esperaré en la casa de invitados a las 5, como acordamos. Cuando Isabel se marchó, Lucía exhaló lentamente, sin darse cuenta de que había contenido la respiración. La conversación había revelado más de lo esperado. Quizás Diego no la había abandonado voluntariamente. Quizás había circunstancias que desconocía. El resto del día transcurrió en una neblina de tareas mecánicas y pensamientos turbulentos. A las 4:30 pidió permiso a Carmen para salir temprano, explicando que debía recoger a su hija. El ama de llaves, ajena a la situación, accedió sin problemas. Sofía esperaba en casa de doña Carmen, dibujando en su cuaderno favorito. Al ver a su madre, saltó de la silla con entusiasmo. «Mamá, mira lo que hice», exclamó, mostrando un dibujo colorido de una familia, una figura alta que debía ser Lucía, una pequeña que era ella misma y una tercera figura más alta, apartada. «¿Quién es este?», preguntó Lucía, con un nudo en la garganta. «Es papá», respondió Sofía con naturalidad infantil. «Doña Carmen dice que todos los niños tienen un papá, aunque estén lejos». Lucía intercambió una mirada con su vecina, quien se encogió de hombros con expresión de disculpa. «Los niños preguntan», explicó la mujer mayor. «Solo le dije que su papá la quería, pero que tuvo que irse lejos». «Está bien», aseguró Lucía, aunque sentía emociones contradictorias. «Gracias por cuidarla hoy». Mientras caminaban hacia la parada de autobús, Sofía saltaba emocionada, llevando a Pelusa, su conejo de peluche, abrazado contra su pecho. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó, siempre curiosa. «Vamos a visitar a una señora en la casa donde trabajo», explicó Lucía, eligiendo sus palabras. «Es una señora mayor y muy elegante, como una abuela».
¿Como una abuela?, repitió Sofía, intrigada. Lucía casi tropezó ante la pregunta. Si Sofía supiera lo cerca que estaba de la verdad. Sí, cariño, como una abuela, respondió finalmente. Durante el trayecto en autobús, Lucía observó a su hija, que miraba fascinada el paisaje urbano. Sofía era brillante y perceptiva. A sus 4 años, leía palabras sencillas y mostraba una curiosidad insaciable. A pesar de las dificultades económicas, Lucía se había esforzado para que nunca le faltara amor, seguridad ni estímulos. ¿Cómo cambiaría su vida si los Velázquez la aceptaban? Sería para mejor. El dinero no lo era todo, pero la educación y oportunidades que podrían ofrecerle a Sofía serían invaluables. Al llegar a la mansión, Lucía se dirigió al jardín trasero, evitando la entrada principal. La casa de invitados era una elegante construcción de 2 plantas, más pequeña pero igualmente lujosa. Isabel Velázquez las esperaba en el porche, vestida con un traje sastre color crema que contrastaba con su cabello plateado. Al verlas, su mirada se clavó en Sofía, estudiándola con intensidad. Lucía apretó instintivamente la mano de su hija. «Buenas tardes, señora Velázquez», saludó formalmente. «Buenas tardes», respondió Isabel, sin apartar los ojos de la niña. «Tú debes ser Sofía». La pequeña, repentinamente tímida, se escondió tras la pierna de su madre. «Saluda a la señora Velázquez, cariño», la animó Lucía. «Buenas tardes», murmuró Sofía, apretando a Pelusa contra su pecho. Un silencio incómodo se instaló. Isabel parecía incapaz de dejar de mirar a la niña, como buscando algo en sus rasgos. «Pasen, por favor», indicó finalmente, recuperando la compostura. «He preparado algunas galletas y zumo». El interior de la casa de invitados era acogedor. Una mesa de centro tenía una bandeja con galletas recién horneadas, una jarra de zumo y 3 vasos. Sofía, olvidando su timidez ante las galletas, miró a su madre. «¿Puedo tomar una, mamá?» «Claro, cariño», sonrió Lucía. La niña tomó una galleta y dio un pequeño mordisco. «Están ricas», declaró, revelando los hoyuelos en sus mejillas, idénticos a los de Diego. Isabel se llevó una mano al pecho, visiblemente afectada. «Son las favoritas de Diego desde que era pequeño», comentó con voz temblorosa. «Las hacía nuestra cocinera para ocasiones especiales». Lucía comprendió que Isabel había preparado estas galletas como una prueba. Si Sofía compartía los gustos de Diego, era otra confirmación de su parentesco. «¿Puedo ver tus dibujos?», preguntó Isabel, señalando la mochila de Sofía donde asomaba su cuaderno. La niña dudó, mirando a su madre. «Está bien, puedes mostrarle», asintió Lucía. Sofía sacó su cuaderno y lo abrió sobre la mesa. Eran dibujos típicos de una niña de su edad. Casas con chimeneas humeantes, flores gigantes, animales con proporciones imposibles, pero un dibujo captó la atención de Isabel. Una estructura que parecía un edificio con líneas limpias y formas geométricas, sofisticado para alguien tan joven. «¿Tú dibujaste esto?», preguntó, asombrada. «Es mi casa de sueños», explicó Sofía con seriedad. «Cuando sea grande, construiré casas bonitas». Lucía e Isabel intercambiaron una mirada significativa. Diego había mostrado el mismo talento e interés por la arquitectura desde pequeño, antes de que el negocio familiar lo dirigiera hacia las finanzas. «Tiene sus ojos», murmuró Isabel, tan bajo que Lucía apenas la escuchó, y su espíritu. El sonido de un teléfono rompió la atmósfera íntima. Isabel extrajo su móvil y al mirar la pantalla, su expresión cambió. «Disculpen», dijo, levantándose apresuradamente. «Debo atender esta llamada». Se alejó, pero Lucía captó fragmentos de la conversación. «Ya en camino, pero pensé que... sí, comprendo. No, aquí hay alguien, cuando llegues». Al colgar, Isabel se volvió hacia ellas, su rostro una máscara de compostura que ocultaba agitación. «Ha habido un cambio de planes», anunció. «Diego llegará mañana por la mañana. Ha adelantado su vuelo». Lucía sintió que el suelo se tambaleaba. No estaba preparada, no tan pronto. «Mañana», repitió, incapaz de articular más. «Será mejor que vuelvan a casa ahora», dijo Isabel, pragmática. «Pero necesito que estés aquí mañana a primera hora»,
A las 8. Sofía, por ahora, debe quedarse contigo. ¿Quién viene mañana, mamá?, preguntó Sofía, ajena a la tensión. Lucía miró a su hija, luego a Isabel, atrapada en un momento de verdad inevitable. Un viejo amigo, cariño, respondió finalmente. Alguien que mamá conoció hace mucho tiempo. Lucía apenas durmió esa noche. Las horas se deslizaban como arena entre sus dedos, mientras su mente repasaba una y otra vez lo que diría al volver a ver a Diego. ¿Lo enfrentaría con la rabia acumulada durante 5 años? ¿Le reclamaría haberla dejado sin explicación? ¿O intentaría entender primero sus razones? Sofía dormía plácidamente en la cama que compartían, ajena al torbellino emocional que sacudía a su madre. Lucía observó su rostro sereno, tan parecido al del hombre que pronto confrontaría, y sintió una opresión en el pecho. Toda su vida había cambiado el día que descubrió su embarazo. Había renunciado a sueños, trabajado turnos dobles, aprendido a ser madre y padre a la vez. Todo mientras él continuaba su vida privilegiada, ajeno a la existencia de su hija. Quizás no lo supo, susurró una voz en su interior. Quizás no tuvo elección. A las 6 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, Lucía ya estaba levantada, duchada y vistiéndose meticulosamente. Decidió no usar el uniforme de trabajo. Si iba a enfrentar a Diego Velázquez, lo haría como Lucía Fernández, no como una empleada. Se puso un vestido sencillo pero elegante, uno de los pocos que conservaba de su vida antes de ser madre, cuando podía permitirse pequeños lujos. Doña Carmen llegó puntualmente a las 7, sorprendida de encontrar a Lucía lista. «Debo salir temprano hoy», explicó Lucía, intentando sonar casual. «¿Puedes llevar a Sofía a la guardería más tarde?» «Por supuesto», asintió la mujer mayor, estudiándola con curiosidad. «Te ves diferente, más arreglada que de costumbre». «Tengo una reunión importante», respondió evasivamente, besando la frente de Sofía, que aún dormía. «Volveré tan pronto como pueda». El trayecto hasta la mansión Velázquez pareció más corto que nunca. Cada metro que el autobús avanzaba, aceleraba el pulso de Lucía. Al descender frente a las imponentes rejas, notó un detalle que intensificó su ansiedad: un elegante Audi negro estacionado junto a la fuente central, uno que no había visto antes. Ya había llegado. En lugar de la entrada de servicio, se dirigió a la puerta principal. Antes de que pudiera tocar el timbre, Carmen abrió la puerta con expresión de sorpresa. «Lucía, te esperábamos por la entrada lateral y no tan temprano», comentó, notando su atuendo. «¿No traes tu uniforme?» «La señora Isabel me citó a las 8», respondió, ignorando la pregunta sobre el uniforme. «¿Está en casa?» Carmen asintió, aún confundida. «En el salón principal, pero…». Sin esperar más explicaciones, Lucía avanzó por el recibidor. Conocía el camino al salón principal. Sus pies la llevaron casi automáticamente mientras su mente procesaba lo que estaba a punto de ocurrir. Se detuvo frente a las puertas dobles, escuchando voces amortiguadas desde el interior. Por un instante, el impulso de huir fue casi irresistible. Podía dar media vuelta, desaparecer, buscar otro trabajo, pero la imagen de Sofía se materializó en su mente. Su hija merecía conocer a su padre, merecía la oportunidad de tener una familia completa. Con una respiración profunda, llamó a la puerta. «Adelante», respondió la voz de Isabel. El salón estaba exactamente como lo recordaba, con una excepción crucial. Junto a la chimenea, de espaldas a la puerta, se encontraba un hombre alto vestido con un traje gris impecable. Al sonido de la puerta abriéndose, se giró lentamente, y allí estaba él, Diego Velázquez, Álvaro, el padre de Sofía. 5 años habían pasado, pero parecían haberse evaporado en un instante. Sus ojos verdes, iguales a los de su hija, se clavaron en Lucía con una mezcla de incredulidad, confusión y algo más profundo que no pudo descifrar. «Lucía», murmuró, como si estuviera viendo un fantasma. El silencio que siguió fue absoluto. Isabel observaba la escena desde su sillón, tensa pero expectante. Carmen, que había seguido a Lucía, permanecía en la puerta con expresión perpleja. «Carmen, déjanos solos, por favor», ordenó Isabel sin apartar la mirada de los dos jóvenes.
Cuando el ama de llaves se retiró, cerrando la puerta tras ella, Lucía dio un paso adelante. «Hola, Álvaro», dijo, utilizando deliberadamente el nombre falso. O debería decir Diego Velázquez. El hombre palideció visiblemente. Sus ojos se movieron de Lucía a su madre, buscando una explicación. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Cómo?» Su voz se quebró. «Nuestra nueva empleada doméstica resultó ser una vieja conocida tuya», explicó Isabel con calma estudiada. «Reconoció tu retrato ayer mismo». Diego pasó una mano por su cabello, un gesto que Lucía recordaba bien y que había visto repetido en Sofía cuando estaba nerviosa. «No entiendo cómo llegaste aquí», preguntó directamente a Lucía. «Respondí a un anuncio de trabajo», contestó ella, manteniendo la compostura a pesar de su corazón desbocado. «Nunca imaginé que terminaría trabajando en tu casa. Nunca supe quién eras realmente, ni siquiera tu verdadero nombre». Diego avanzó hacia ella, deteniéndose a 1 metro de distancia. Sus ojos la estudiaban intensamente, como memorizando cada detalle de su rostro. «5 años», murmuró, más para sí mismo que para ella. «5 años, 2 meses y 14 días», precisó Lucía, sorprendiéndose por la exactitud de su cuenta mental. «Desde que desapareciste sin explicación». La culpa y el dolor cruzaron el rostro de Diego como una sombra. «No tuve elección», comenzó, pero Lucía lo interrumpió. «Siempre hay elección», replicó con firmeza. «Pudiste haberme dicho la verdad. Pudiste haberme dicho adiós, al menos». «Lucía, por favor». Intentó acercarse más, pero ella retrocedió. «No estoy aquí para recriminaciones», declaró, enderezando la espalda. «Estoy aquí por Sofía». La confusión nubló los ojos de Diego. «¿Sofía?» Isabel, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino con voz serena pero autoritaria. «Tu hija, Diego. Sofía tiene 4 años». El impacto de la revelación fue como un golpe físico. Diego se tambaleó ligeramente, buscando apoyo en el respaldo de un sillón cercano. Su rostro reflejaba conmoción pura. «¿Mí?» No pudo terminar la pregunta, su mirada fija en Lucía, buscando confirmación o negación. «Nuestra hija», confirmó ella, sin apartar los ojos de los suyos. «Descubrí que estaba embarazada semanas después de que desaparecieras. Intenté buscarte, pero sin éxito. Solo conocía tu nombre falso, Álvaro». Diego se dejó caer en el sillón, visiblemente abrumado. Durante un largo minuto nadie habló. El tic-tac del reloj de pared marcaba el tiempo con precisión implacable, mientras 3 vidas se reconfiguraban en ese silencio denso. «Tiene tus ojos», añadió Lucía finalmente, su voz suavizándose, «y tus hoyuelos cuando sonríe». Diego levantó la mirada, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. «¿Dónde está?», preguntó con un hilo de voz. «¿Puedo verla?» «Está en la guardería ahora», respondió Lucía. «Y sí, podrás verla, pero antes necesito entender qué pasó, por qué desapareciste así. Se lo debo a ella y me lo debo a mí misma». Diego miró brevemente a su madre, como buscando permiso o valor. Isabel asintió casi imperceptiblemente. «Nunca quise dejarte», comenzó, su voz más firme ahora. «Esos 3 meses contigo fueron los más auténticos de mi vida. Por primera vez, alguien me veía por quien era, no por mi apellido o mi cuenta bancaria». «No sabía nada de tu apellido o tu cuenta bancaria», replicó Lucía. «Solo sabía que eras Álvaro, un hombre que decía trabajar en finanzas y que me hacía reír». Diego esbozó una sonrisa triste. «Esa era la parte más real. Mi trabajo sí es en finanzas, aunque no como empleado, sino como propietario. Y hacerte reír, eso era lo que más me gustaba». Se levantó, caminando hacia la ventana. La luz matinal iluminaba su perfil, revelando líneas de tensión que no estaban ahí 5 años atrás. «Mi abuelo enfermó gravemente», explicó, mirando hacia el jardín. «El patriarca, el fundador del Imperio Velázquez, en su lecho de muerte, me hizo prometer que tomaría mi lugar en la empresa familiar, que seguiría su legado». «¿Y eso significaba abandonar a quien amabas?», preguntó Lucía. Diego se volvió hacia ella, con expresión atormentada. «No, eso vino después». Miró brevemente a su madre, quien se tensó visiblemente. «Mi padre investigó con quién estaba saliendo.
Cuando descubrió que eras una camarera sin conexiones ni fortuna, me dio un ultimátum: terminar nuestra relación inmediatamente o me desheredaría, me expulsaría de la familia. ¿Y elegiste la fortuna? La decepción tiñó la voz de Lucía. No, respondió Diego con vehemencia. Elegí la responsabilidad. Cientos de familias dependían de las empresas Velázquez. Mi abuelo moribundo contaba conmigo. La promesa que había hecho. Se pasó una mano por el rostro, angustiado. Intenté encontrar una solución. Pensé que podría convencer a mi padre con tiempo, hacerle entender, pero él fue implacable. Continuó. Amenazó no solo con desheredarme, sino con destruir tu vida también, Lucía. Tenía el poder para asegurarse de que ningún negocio en la ciudad te contratara jamás. Isabel se levantó entonces, acercándose a su hijo. Tu padre era un hombre de otra época, con ideas arraigadas sobre las diferencias sociales, explicó con voz tensa. No lo justifico, solo intento que entiendas, Lucía. Para Antonio, el linaje y las conexiones familiares lo eran todo. Así que te fuiste sin una palabra, concluyó Lucía, luchando contra el nudo en su garganta. La decisión más difícil de mi vida, afirmó Diego, sus ojos fijos en los de ella. Pensé que era lo mejor para ti, que podrías seguir adelante, encontrar a alguien que pudiera amarte abiertamente, sin obstáculos. Pero nunca supiste de Sofía, murmuró Lucía. Si lo hubiera sabido. Diego dejó la frase inconclusa, pero la determinación en su mirada completaba el pensamiento. ¿Qué habrías hecho?, presionó Lucía, necesitando escucharlo. Lo habría desafiado todo, respondió sin vacilación. Habría renunciado al apellido, a la fortuna, a todo, por mi hija, por ti. El silencio volvió a envolverlos, menos tenso ahora, cargado de posibilidades no realizadas y caminos no tomados. Antonio falleció hace 3 años, intervino Isabel. Las cosas son diferentes ahora. Yo soy diferente. Lucía asintió, procesando esta nueva información. La historia era increíble y, sin embargo, explicaba tanto. La abrupta desaparición, el posavasos conservado, las palabras enigmáticas de Isabel sobre Diego encerrándose en su habitación. ¿Puedo conocerla hoy?, preguntó Diego, con una mezcla de ansiedad y esperanza que lo hacía parecer más joven, más vulnerable. «¿A Sofía puedo conocer a mi hija?». Lucía lo miró detenidamente, evaluando la sinceridad en sus ojos. Finalmente asintió. «Sí, pero con una condición», respondió con firmeza. «Necesito estar segura de que no desaparecerás de su vida como lo hiciste de la mía. Sofía merece un padre presente, no solo un apellido ilustre o una cuenta bancaria. Te lo prometo», declaró Diego, acercándose hasta quedar frente a ella. «No volveré a irme nunca». «De hecho», continuó Diego, deteniéndose como si sopesara cuidadosamente sus palabras, «si me lo permites, me gustaría formar parte de tu vida también, de ambas vidas, completamente». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. 5 años de resentimiento comenzaban a disolverse ante la intensidad y sinceridad de su mirada, la misma mirada que la había cautivado en la cafetería. «Paso a paso», respondió, permitiéndose esbozar una pequeña sonrisa. «Primero, Sofía debe conocer a su padre». La guardería Pequeños Soles estaba ubicada en un edificio modesto pero alegre, con murales coloridos decorando sus paredes exteriores. Lucía y Diego permanecieron un momento en el automóvil, estacionados frente a la entrada. El contraste entre el lujoso Audi y el entorno sencillo del barrio no podía ser más evidente. «Así que aquí es donde pasa las mañanas», comentó Diego, observando el edificio con interés genuino. «De lunes a viernes de 8 a 2, asintió Lucía. «Es un buen lugar. Las maestras la quieren y tiene amigos». Diego tamborileó nerviosamente con los dedos sobre el volante. «¿Cómo me presentarás?», preguntó. La incertidumbre evidente en su voz. Era una pregunta que Lucía había considerado durante todo el trayecto. ¿Cómo presentar a un padre que nunca había estado presente? ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años una situación tan complicada? «Por ahora, solo como un amigo», respondió finalmente. «Sofía es inteligente, pero también sensible. Necesitamos ir despacio». Diego pareció decepcionado,
pero asintió comprensivamente. Tienes razón. No puedo aparecer de repente y esperar que me acepte como su padre, reconoció. Será como tú digas. Lucía apreció su respeto por su decisión. Era un buen comienzo. ¿Hay algo más que deba saber antes de conocerla?, añadió, girándose para mirarlo directamente. Sofía sabe que tiene un padre. A veces pregunta por ti y le he dicho que tuviste que irte lejos. Nunca le he hablado mal de ti. Diego la miró con una mezcla de gratitud y remordimiento. Gracias por eso, dijo suavemente. No lo merezco. No lo hice por ti, aclaró Lucía. Lo hice por ella. Ningún niño merece crecer pensando que su padre lo abandonó porque no lo quería. Diego asintió solemnemente, comprendiendo lo que Lucía había sacrificado, incluso su propio derecho a la amargura. ¿Estás listo?, preguntó ella, alcanzando la manija de la puerta. No, admitió él con una risa nerviosa, pero nunca lo estaré más que ahora. Entraron juntos al edificio, manteniendo una distancia respetuosa. La recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas coloridas, saludó a Lucía con familiaridad. «Buenos días, señora Fernández. ¿Viene por Sofía tan temprano?» «Sí, Gloria. Hoy tenemos un compromiso familiar», respondió Lucía, consciente de la mirada de Diego sobre ella. «Por supuesto. La pequeña está en la sala de arte con la maestra Teresa», informó Gloria, mirando con curiosidad al elegante hombre que acompañaba a Lucía. «Un momento, la llamaré». Mientras esperaban, Diego observaba cada detalle del lugar: los dibujos infantiles pegados en las paredes, las sillas pequeñas, las estanterías con libros coloridos. Era un mundo ajeno a su experiencia, y sin embargo, era el mundo donde su hija había pasado gran parte de su vida. «¿Cuánto tiempo lleva viniendo aquí?», preguntó en voz baja. «Desde los 2 años», respondió Lucía. «Antes la cuidaba doña Carmen, nuestra vecina, pero cuando comenzó a hablar y necesitaba más estímulos, busqué este lugar. Tienen un programa de becas para madres solteras». Diego asimiló esta información en silencio, cada detalle una pieza más del rompecabezas de la vida que se había perdido. Una puerta se abrió y una pequeña figura apareció corriendo por el pasillo. «¡Mamá!», exclamó Sofía, lanzándose a los brazos de Lucía. Diego contuvo la respiración. Era como mirarse en un espejo que reflejara su infancia. Los mismos ojos verde intenso, el mismo cabello castaño con ligeras ondulaciones, incluso la forma de la barbilla. Y cuando sonrió, allí estaban los hoyuelos que había heredado de él. Sofía, sintiendo una mirada sobre ella, se giró curiosamente hacia el desconocido. Lo observó con esa franqueza desconcertante propia de los niños, estudiándolo como si intentara ubicarlo en alguna categoría familiar. «Hola», saludó finalmente, sin soltar la mano de su madre. Diego se agachó para quedar a su altura, esforzándose por mantener la compostura a pesar de la emoción que lo embargaba. «Hola, Sofía», respondió con voz suave. «Me llamo Diego. Soy un amigo de tu mamá». La niña ladeó la cabeza, considerando esta información. «¿Un amigo de antes o de ahora?», preguntó, sorprendiendo a ambos adultos con su perspicacia. Diego miró brevemente a Lucía, buscando orientación. «De antes», respondió ella. «Diego y yo nos conocimos hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras». Sofía asintió, aparentemente satisfecha. «¿Por qué vienes a buscarme con mamá?», continuó, su curiosidad insaciable. «Porque quería conocerte», respondió Diego, buscando las palabras adecuadas. «Tu mamá me ha hablado mucho de ti». Esto pareció intrigar a la niña, quien se volvió hacia Lucía. «¿Le contaste que sé contar hasta 100?», preguntó con orgullo. «No tuve tiempo de contarle todos tus talentos», sonrió Lucía. «Quizás puedas mostrarle algunos». Sofía consideró esta propuesta y, en un gesto inesperado, extendió su mano libre hacia Diego. «Ven, te enseñaré mi dibujo», ofreció. Diego tomó la pequeña mano con infinita delicadeza, como si fuera el objeto más frágil y precioso del mundo. Sus ojos encontraron los de Lucía por encima de la cabeza de Sofía, transmitiendo un agradecimiento mudo que iba más allá de las palabras. La maestra Teresa los recibió en la sala de arte, donde varios niños trabajaban en sus proyectos. Sofía los guió hasta una mesa donde un dibujo a medio terminar esperaba.
una casa con un jardín lleno de flores multicolores. Esta es nuestra casa, explicó Sofía, señalando la estructura que, a pesar de su simpleza infantil, mostraba un sentido de proporción inusual para su edad. Y estas somos mamá y yo. Diego observó el dibujo, notando una tercera figura apenas esbozada en un rincón. ¿Y quién es este?, preguntó señalando el bosquejo. Sofía bajó la mirada, repentinamente tímida. «Es mi papá», respondió en voz baja. «Mamá dice que está lejos, pero a veces lo dibujo como si estuviera con nosotras». El impacto de estas palabras fue como un puñetazo en el estómago para Diego. Sintió un nudo en la garganta y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no romper a llorar allí mismo. «Es un dibujo precioso», logró decir, su voz apenas controlada. «Tienes mucho talento». Sofía sonrió ante el cumplido, revelando nuevamente esos hoyuelos idénticos a los suyos. «¿Quieres ayudarme a terminarlo?», ofreció extendiendo un crayón verde. «Me encantaría», respondió Diego, aceptando el crayón como si fuera un tesoro invaluable. Durante la siguiente media hora, padre e hija trabajaron juntos en el dibujo. Diego siguió las indicaciones de Sofía, maravillándose ante su creatividad y la seguridad con que dirigía el proyecto. Lucía los observaba desde una distancia discreta, con una mezcla de emociones contradictorias: alegría por ver a Sofía conectar tan naturalmente con su padre, nostalgia por los años perdidos e incertidumbre ante lo que el futuro les depararía. Cuando terminaron, Sofía contempló el resultado con satisfacción. «Ahora está perfecto», declaró. «¿Te gusta, mamá?». Lucía se acercó para examinar el dibujo. La figura del padre, antes un mero bosquejo, ahora estaba completamente dibujada, colocada junto a las figuras de Sofía y Lucía, los tres tomados de la mano frente a la casa. «Es hermoso, cariño», respondió, sintiendo un nudo en la garganta. La maestra Teresa se acercó entonces para anunciar que era hora de la merienda. Sofía pareció dudar entre quedarse con su nueva compañía o unirse a sus amigos. «Ve a merendar», la animó Lucía. «Nosotros te esperaremos aquí». Cuando Sofía se alejó, Diego dejó escapar un suspiro tembloroso. «Es increíble», murmuró, sin apartar los ojos de la pequeña figura que ahora se sentaba con otros niños. «Es perfecta, Lucía, absolutamente perfecta». «Lo es», asintió ella, con orgullo evidente. «Es inteligente, creativa y tiene el corazón más grande que he conocido. Te ha tenido a ti como ejemplo», respondió Diego volviéndose hacia ella. «Has hecho un trabajo extraordinario criándola sola». El cumplido, dicho con tal sinceridad, desarmó momentáneamente las defensas de Lucía. «No ha sido fácil», admitió, «pero cada sacrificio ha valido la pena. Ella lo es todo para mí». «Quiero ser parte de su vida», declaró Diego con firmeza, «de la forma que tú consideres apropiada, con las condiciones que establezcas, pero quiero estar presente. Quiero conocerla, verla crecer, apoyarla». Lucía estudió su rostro, buscando cualquier señal de vacilación, pero solo encontró determinación sincera. «Y cuando te canses de jugar al padre de familia, cuando las responsabilidades se acumulen y tu mundo privilegiado te reclame», preguntó, dando voz a sus temores más profundos. «Nunca me cansaré», respondió Diego sin dudarlo. «No estoy jugando, Lucía. Esto es lo más serio que he hecho en mi vida». Se acercó un poco más, manteniendo la voz baja pero intensa. «Hace 5 años cometí el error más grande de mi vida al alejarme. No cometeré ese error 2 veces». Lucía quería creerle. Una parte de ella, la que guardaba el recuerdo de aquel hombre que la había hecho reír y soñar, quería confiar en sus palabras. Pero otra parte, la que había aprendido a sobrevivir sola, la advertía sobre la fragilidad de las promesas. «El tiempo lo dirá», respondió finalmente. Diego aceptó esta respuesta con un asentimiento. Era justo. Tendría que demostrar con acciones, no solo con palabras, que estaba comprometido a largo plazo. «¿Puedo preguntarte algo más?», dijo tras un breve silencio. «¿Dónde viven?». La pregunta tomó a Lucía por sorpresa. «En un apartamento pequeño al sur de la ciudad. 2 habitaciones, una para nosotras y otra que uso como estudio cuando hago trabajos de diseño gráfico freelance», respondió, preguntándose a dónde quería llegar. «¿Te gustaría?».
¿Considerarías mudarte?, preguntó Diego cuidadosamente. A un lugar más amplio, más cerca de la escuela de Sofía, tal vez con un jardín donde pueda jugar. Lucía se tensó inmediatamente. No necesito tu caridad, Diego, respondió con frialdad. Hemos sobrevivido perfectamente estos 5 años. No es caridad, se apresuró a aclarar él. Es responsabilidad, mi responsabilidad como padre de Sofía. Quiero proporcionarle la mejor vida posible, los mejores recursos, las mejores oportunidades. Las oportunidades no se compran con dinero, replicó Lucía. Lo sé, concedió Diego, pero algunas puertas se abren más fácilmente con él. Y no se trata solo de dinero, se trata de tiempo, de presencia, de compromiso. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. No estoy sugiriendo que aceptes nada de mí directamente. Podría establecer un fideicomiso para Sofía, para su educación y bienestar. Lucía consideró la propuesta. Por mucho que quisiera rechazarla por orgullo, no podía negar que proporcionaría a su hija seguridad y oportunidades que ella sola difícilmente podría ofrecerle. Necesito pensarlo, respondió finalmente. Esto es mucho para procesar en tan poco tiempo. Diego asintió, respetando su espacio. Por supuesto, no hay prisa. El resto de la visita transcurrió en un equilibrio delicado. Cuando Sofía regresó de la merienda, mostró a Diego sus otros dibujos y le contó sobre sus amigos y clases. Él escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas y mostrando interés por cada detalle de su vida. Al despedirse, Diego se agachó nuevamente a la altura de Sofía. «Ha sido un placer conocerte, Sofía», dijo con una sonrisa que apenas ocultaba su emoción. «Espero que podamos vernos pronto de nuevo. ¿Vendrás a visitarme otra vez?», preguntó la niña con esperanza. «Si a tu mamá le parece bien», respondió mirando a Lucía. «Claro que sí», asintió ella. «Diego puede visitarnos cuando quiera». Sofía, en un gesto que sorprendió a ambos adultos, se acercó y dio un pequeño abrazo a Diego. «Me gustó dibujar contigo», dijo simplemente. Diego cerró los ojos un momento, absorbiendo la sensación de abrazar a su hija por primera vez. «A mí también me gustó mucho», respondió con voz ligeramente quebrada. «Muchísimo». Mientras se dirigían al automóvil, Diego mantuvo un silencio pensativo. No fue hasta que estuvieron dentro que habló. «Gracias», dijo simplemente, «por permitirme conocerla, por no alejarla de mí a pesar de todo». «Sofía merece conocer a su padre», respondió Lucía, «y tú mereces conocerla a ella». Condujo en silencio por unos minutos antes de añadir, «¿Qué sigue ahora, Diego?». Era una pregunta cargada de significado, que iba más allá de los arreglos prácticos inmediatos. «Ahora», respondió él con una nueva determinación en su voz, «construimos un futuro juntos, si es posible, separados, si así lo prefieres, pero siempre con Sofía en el centro». Un mes había transformado por completo sus vidas. La primavera avanzaba en Madrid, llenando los parques de flores y el aire de promesas, mientras Lucía, Diego y Sofía descubrían juntos una nueva forma de ser familia. Diego había cumplido su palabra. Cada día, sin falta, encontraba tiempo para visitar a Sofía, ya fuera llevándola a la guardería por las mañanas o pasando las tardes con ella en el parque cercano al apartamento de Lucía. La niña, con esa asombrosa capacidad de adaptación propia de la infancia, había aceptado su presencia con naturalidad creciente. Lucía observaba esta relación florecer desde una distancia prudente. Aún mantenía ciertas reservas, pero no podía negar la devoción de Diego hacia su hija, ni tampoco ignorar cómo la presencia de Sofía lo había transformado. Su expresión se suavizaba, su risa se volvía más espontánea, sus ojos brillaban con una alegría que no había visto en él ni siquiera durante aquellos 3 meses juntos 5 años atrás. Esta mañana de sábado, Lucía terminaba de preparar el desayuno cuando sonó el timbre. Sofía corrió entusiasmada hacia la puerta. «¡Es papá!», exclamó, utilizando por primera vez ese término para referirse a Diego. El corazón de Lucía dio un vuelco. Hacía apenas una semana que habían decidido explicarle a Sofía la verdad de manera simple y adecuada para su edad. «Diego no es solo un amigo», le habían dicho. «Es tu papá, que ha estado lejos, pero ahora ha vuelto para estar contigo».
Sofía había procesado esta información con sorprendente calma, como si de algún modo lo hubiera intuido desde el principio. Sus preguntas habían sido pocas y directas. ¿Te vas a ir otra vez? A lo que Diego había respondido, con lágrimas apenas contenidas: nunca más, princesa, nunca más. Lucía abrió la puerta, encontrándose con Diego, que sostenía un ramo de flores silvestres y una pequeña caja envuelta en papel colorido. «Buenos días», saludó con esa sonrisa que aún aceleraba su pulso. «¿Listas para nuestra excursión?» «Sí», respondió Sofía, saltando emocionada. «¿Son para mí?», preguntó, señalando la caja. «El regalo es para ti», confirmó Diego, entregándoselo. «Y las flores son para mamá», completó Sofía con seguridad, como si fuera lo más natural del mundo. Diego y Lucía intercambiaron una mirada, sorprendidos por la observación. «Así es», asintió él, ofreciendo el ramo a Lucía, «para agradecerte por el día de hoy». Lucía aceptó las flores, sintiendo un leve rubor subir a sus mejillas. Era la primera vez que accedía a una salida los tres juntos fuera de la ciudad. Un picnic en un lago cercano, idea de Diego para celebrar el primer mes desde su reencuentro. «Gracias», murmuró, buscando un florero mientras Sofía abría entusiasmada su regalo. Un pequeño kit de arte profesional con acuarelas, pinceles y un bloc de dibujo. «Ahora podré pintar el lago», exclamó la niña maravillada. Mientras Sofía recogía sus cosas para el día, Diego se acercó a Lucía en la cocina. «¿Estás segura de esto?», preguntó en voz baja. «Si prefieres que sea solo un día, padre e hija, lo entenderé». Lucía negó con la cabeza. «Está bien», respondió. «Creo que será bueno para Sofía vernos juntos, como amigos, al menos». Diego asintió, aunque algo en su mirada sugería que esperaba más que amistad. Durante estas semanas había sido cuidadosamente respetuoso, enfocándose en construir su relación con Sofía. Pero Lucía no era ciega a las miradas que le dirigía cuando creía que no lo notaba, ni a la forma en que buscaba excusas para prolongar sus conversaciones. El viaje hacia el lago fue sorprendentemente agradable. Sofía, desde su asiento infantil en la parte trasera, mantenía una conversación constante, contando historias de la guardería y haciendo preguntas sobre todo lo que veían en el camino. Diego respondía con paciencia infinita, explicándole cada detalle con una dedicación que conmovía a Lucía. «¿Sabes que papá dibujaba como yo cuando era pequeño?», comentó Sofía de repente. «La abuela Isabel me lo dijo». La mención de Isabel Velázquez hizo que Lucía se tensara ligeramente. La relación con su antigua y breve empleadora había evolucionado de manera inesperada. Después de la resistencia inicial, Isabel había caído rendida ante el encanto de su nieta, invitándola regularmente a la mansión para sesiones de té y galletas que invariablemente terminaban con Sofía, mostrándole sus últimos dibujos y Isabel enseñándole fotografías de Diego cuando era niño. «Es verdad», confirmó Diego, mirando brevemente a Lucía. «Quería ser arquitecto antes de dedicarme a las finanzas». «¿Por qué no fuiste arquitecto?», preguntó Sofía, con la sinceridad desconcertante de los niños. Un silencio breve pero denso llenó el automóvil. Era una pregunta inocente que tocaba el núcleo de decisiones dolorosas y caminos no tomados. «A veces, cariño», respondió Diego finalmente, «los adultos tomamos decisiones pensando que son las correctas en ese momento, pero luego la vida nos enseña que había otros caminos posibles». Lucía lo miró, sorprendida por la profundidad y honestidad de su respuesta. «Como cuando te fuiste lejos», insistió Sofía. «Exactamente como eso», asintió Diego, su voz ligeramente ronca. «Pero ahora estoy aquí y no voy a cometer el mismo error 2 veces». Estas palabras quedaron flotando entre ellos mientras el coche se detenía en un área de estacionamiento junto al lago. El lugar era idílico. Aguas cristalinas reflejando el cielo despejado, árboles frondosos ofreciendo sombra generosa y una brisa suave que hacía ondear la superficie del agua. Instalaron su picnic bajo un gran roble. Sofía, fascinada por el entorno, se dedicó inmediatamente a explorarlo, siempre bajo la atenta mirada de sus padres. «Es increíble lo mucho que se parece a ti», comentó Lucía,
observando cómo la niña se agachaba para examinar una flor con concentración absoluta. Esa curiosidad, esa forma de analizar todo, es completamente tuya. Pero tiene tu determinación, respondió Diego, y tu compasión. El otro día la vi compartir su merienda con un niño que había olvidado la suya. Eso lo sacó de ti, sin duda. Compartieron una sonrisa, quizás la primera realmente cómplice desde su reencuentro. Después de comer, Sofía pidió permiso para usar sus nuevas acuarelas. Mientras la niña pintaba concentrada a pocos metros, Diego aprovechó el momento para hablar. «Lucía, hay algo importante que quiero decirte», comenzó, su tono repentinamente serio. Ella lo miró expectante, intuyendo que este momento había estado construyéndose durante semanas. «Te escucho». Diego inspiró profundamente, como reuniendo valor. «He estado pensando mucho en nosotros, en lo que tuvimos, en lo que perdimos, en lo que podríamos tener». «Diego», comenzó Lucía, pero él levantó una mano suavemente. «Por favor, déjame terminar. Necesito decirte esto», pidió. «Durante estos 5 años no hubo un solo día en que no pensara en ti. Guardé ese posavasos con tu nombre como mi posesión más preciada. Intenté olvidarte, seguir adelante como mi padre quería, pero no pude». Hizo una pausa, mirando brevemente hacia Sofía para asegurarse de que estaba absorta en su pintura. «Y ahora tenemos a Sofía, nuestra hija, la persona más importante para ambos», continuó. «Pero también está lo nuestro, Lucía, ese algo que comenzó en una cafetería hace 5 años y que, al menos para mí, nunca terminó realmente». Lucía sentía su corazón latir con fuerza, dividida entre el deseo de protegerse y la esperanza que, a pesar de todo, nunca había desaparecido completamente. «¿Qué estás proponiendo exactamente?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Una segunda oportunidad», respondió él con sencillez. «Para nosotros, no por Sofía, aunque ella sería la más beneficiada si funcionara, sino por nosotros mismos, por lo que sentimos, por lo que creo que ambos seguimos sintiendo». Extendió su mano sobre la manta de picnic, dejándola allí a medio camino entre ambos. «Una invitación, no una demanda. No espero una respuesta inmediata», añadió. «Solo quiero que sepas dónde estoy, lo que siento, lo que espero». Lucía miró su mano extendida, sintiendo el peso de la decisión. 5 años de soledad, de lucha, de construir defensas alrededor de su corazón, pero también 5 años de amor por el padre de su hija. Un amor que había intentado enterrar, pero que seguía allí, latente. «Tengo miedo», admitió finalmente, «de volver a confiar, de volver a perder». «Lo sé», asintió Diego, «y tienes todo el derecho a dudar. Solo te pido una cosa, no dejes que el miedo decida por ti. Ya perdimos 5 años por las decisiones equivocadas de otros. No perdamos ni un día más». En ese momento Sofía regresó corriendo con su dibujo en una mano y una flor silvestre en la otra. «Miren», exclamó, mostrando orgullosamente su obra, una acuarela del lago con 3 figuras tomadas de la mano junto a la orilla. «Es precioso, cariño», sonrió Lucía, abrazándola. «Somos nosotros», explicó Sofía, señalando las figuras. «Tú, yo y papá, una familia». Diego y Lucía intercambiaron una mirada cargada de significado sobre la cabeza de su hija. «Una familia». Las palabras de Sofía, tan simples y profundas, resonaron entre ellos. «¿Podemos venir otra vez?», preguntó la niña. «Los 3 juntos». «Por supuesto», respondió Diego, abrazándola también. En ese abrazo compartido, algo cambió. Lucía sintió cómo las últimas barreras comenzaban a desmoronarse. Con un movimiento casi imperceptible, extendió su mano hasta encontrar la de Diego, entrelazando sus dedos con los suyos. El contacto, después de 5 años, envió una corriente eléctrica por ambos. Diego la miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Paso a paso», murmuró ella, repitiendo las palabras que él había usado aquel primer día en la mansión. Pero, juntos, la sonrisa que iluminó el rostro de Diego fue como el amanecer después de una noche interminable. El regreso a la ciudad, con Sofía dormida en el asiento trasero, transcurrió en un silencio cómplice, sus manos unidas sobre la palanca de cambios.
Hay algo más que quiero mostrarte, dijo Diego cuando se detuvieron frente al edificio de Lucía. ¿Puedo subir un momento? Después de acostar a Sofía, intrigada, Lucía asintió. Una vez en el apartamento, con su hija profundamente dormida, Diego extrajo un sobre de su chaqueta. He estado trabajando en esto durante semanas, explicó, entregándoselo. Quería que fuera perfecto antes de mostrártelo. Lucía abrió el sobre con curiosidad. Dentro encontró planos arquitectónicos detallados. Al principio no comprendió, pero al examinarlos, reconoció elementos. Un estudio amplio con luz natural, una habitación infantil con espacio para juegos, una cocina abierta como la que siempre había soñado. ¿Qué es esto?, murmuró, levantando la mirada, confundida. Mi primer proyecto como arquitecto, explicó Diego con un brillo en los ojos que ella nunca había visto. He decidido retomar mi sueño, Lucía. Las empresas Velázquez seguirán funcionando con un equipo de administradores competentes, pero yo quiero construir, crear, no solo manejar finanzas. Lucía pasaba las páginas, asombrada por el detalle y la belleza del diseño. Y esta casa es para nosotros, confirmó él. Si quieres, si nos das esa oportunidad, diseñada pensando en todo lo que amas. Luz natural para tu trabajo de diseño gráfico, espacios abiertos como siempre comentabas, un jardín donde Sofía pueda jugar. Diego, esto es... Lucía no encontraba palabras. No estoy comprando tu afecto con una casa, aclaró rápidamente. Es un símbolo de que estoy dispuesto a reconstruir mi vida completamente, a seguir mis verdaderas pasiones, a crear algo hermoso para nuestra familia si me das esa oportunidad. Lucía dejó los planos sobre la mesa y, en un impulso que sorprendió a ambos, se acercó a él y lo besó. Un beso tentativo al principio, que pronto se transformó en algo más profundo, cargado de 5 años de anhelo y de un futuro que comenzaba a dibujarse ante ellos. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. ¿Eso es un sí?, preguntó Diego con una sonrisa temblorosa. Es un construyamos juntos, respondió ella. Nuestra casa, nuestra vida, nuestro futuro, los tres. A través de la ventana abierta, la brisa primaveral mecía suavemente las cortinas. En la habitación contigua, Sofía dormía pacíficamente con una sonrisa en los labios, como si supiera que su dibujo junto al lago se había vuelto realidad. Finalmente eran una familia, y en la pared sobre la pequeña mesa de la sala, colocado en un marco simple, el posavasos con el nombre Lucía escrito a mano, había encontrado su hogar definitivo. Ya no era un recuerdo doloroso de lo que pudo haber sido, sino el primer capítulo de una historia que apenas comenzaba. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros.